Bienvenidos a esta tercera transmisión en vivo de nuestra serie de conferencias de formación política del Comité Norte Vigilante aquí en el estado de Chihuahua. Como cada lunes tenemos invitados muy importantes y el día de hoy tenemos una gran invitada. Su nombre es Ana Rosa Pérez y ella es una abogada feminista. A continuación, les voy a hablar un poquito de ella para conocerla. Ana Rosa Pérez Lemus es abogada feminista, como lo mencioné, y es estudiosa de los derechos humanos. Es escritora política independiente. Es una miembro activa de las obispas en la Secretaría Estatal de Mujeres Morena. Responsable de la Escuela Itinerante de Formación Política de Mujeres Morena en la demarcación BJ. Articulista en la Gaceta 4T de la Asamblea Municipal Morena BJ. Miembro de base de Morena BJ. Estudiosa de los derechos de las mujeres. Colaboradora externa de las círculas de estudio del INFP. Expositora de Buzón Ciudadano. Y aquí también nos acompaña de Buzón Ciudadano su fundador Antonio Villegas Flores y compañero de Norte Vigilante Guillermo Alarcón. Muchas gracias a los compañeros invitados por estar aquí y a los que nos están viendo en este momento por la transmisión en vivo en nuestra página de Facebook de Norte Vigilante. Les abro micrófonos a los compañeros por si quieren comentar algo antes de darle la palabra a nuestra compañera Ana Rosa Pérez. Sí, bueno, voy a participar muy rápido y luego ya les paso el micrófono para que se queden disfrutando de la charla de la compañera Ana Rosa. Yo nomás quiero hacerle la invitación a todos que asistan y que se conecten por este medio. Creo que la formación política es muy necesaria, la discusión, la reflexión, debe ser un espacio que debe estar al alcance de todos y debemos frecuentarla porque creo que solamente es la única manera en que podemos llegar realmente a una democracia real, a crear un Estado completamente y hacer una política completamente distinta. De lo contrario, pues vamos a seguir repitiendo vicios, inercias del antiguo régimen. La cuarta transformación tiene que ser un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, y solamente eso lo hacemos a través de la información, pero fundamentalmente la reflexión de esa información. No basta solo con estar informados, sino reflexionar la información que nos cae en las manos para para ir poco a poco transformando este país y irlo abordando desde una perspectiva de tipo cultural, porque creo que no solo bastan las leyes, no solo bastan los programas sociales, no solo basta todo lo que nosotros conocemos de manera institucional, sino también el cambio de mentalidad, que para mí es fundamental. Y bueno, pues yo le doy las gracias a los compañeros, a Guillermo y a la compañera Laura y a todos los compañeros de Norte Vigilante. El Norte Vigilante que en realidad se están aplicando y están llevando todo esto, ahora sí que a todos los compañeros, y todo lo que sea necesario de información y formación, pues adelante. Y también le doy las gracias a Ana Rosa por haber aceptado esta invitación y pues a seguirle dando. Yo aquí lo dejo, les doy las gracias y que pasen muy buenas noches. Los voy a continuar viendo por YouTube y es por YouTube y por otro canal. Ahorita estamos transmitiendo en Facebook. Por Facebook, ok. Entonces los continuamos viendo por Facebook. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio Villegas. Adelante. Perfecto.
Muy bien, al parecer nuestra compañera Ana Rosa Pérez en este momento está teniendo algún problema técnico con su internet, pero por lo pronto les comento que nos están viendo desde la Ciudad de México, Ciudad Juárez, Chihuahua, y desde un hermoso municipio de Guerrero, el mayor productor de manzanas en nuestro estado. Así que están de todas las representaciones de nuestro bonito Chihuahua también en esta formación política. Bienvenidos a todos. Y Ana Rosa, adelante. Me parece que seguimos con esa cuestión técnica. ¿Tienes bloqueado tu micrófono? Si lo pudieras desbloquear. Ahí está, ¿verdad? Gracias. Nuevamente, gracias Laura, gracias Guillermo. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Desde la Ciudad de México, aquí Ana Rosa Pérez. Pues ya para entrar en el tema y ya dije los agradecimientos, quisiera primero pedirles que se pusieran cómodos, que se pusieran dispuestos a escuchar estas importantes palabras que son de reflexión. Quisiera preguntarles, ¿por qué es importante votar? A ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el voto? Pues el voto contiene la decisión de cada ciudadano, la toma de decisiones sobre la persona que queremos que nos represente, que nos determine determinado en un cargo de elección popular. Esta manera vemos que votar es un derecho, pero al mismo tiempo de que es un derecho, es un deber. Es un derecho que tenemos todos y todas las mexicanas mayores de 18 años de edad. Por ende, es un deber, también es un deber votar, un derecho y una obligación. El voto es un derecho desde que cumplimos 18 años, nos da la oportunidad de hacernos escuchar y de expresar nuestras opiniones, sugerencias, inconformidades. Votar es sin duda una de las decisiones más importantes que puede tener un ciudadano. Pero por lo mismo tenemos que ser muy conscientes y saber que es una enorme responsabilidad para todas y para todos ejercer este voto. Entonces, en eso radica la importancia realmente del voto, porque es un recurso que tenemos para definir los caminos a seguir por parte de una comunidad, de unos grupos, de unas grandes regiones de nuestro estado, de nuestra nación. Entonces, es importante saber que antes de votar debemos cuestionarnos sobre las necesidades y deseos que tenemos para ir a investigar cuál es el partido o propuesta mejor opción para la situación actual del país. Recordemos que el voto de las mujeres tiene apenas 64 años. Las mujeres antes no podíamos votar ni ejercer ese voto, no éramos tomadas en cuenta como ciudadanas. Fue a partir del 17 de octubre de 1953 con el presidente Adolfo Ruiz Cortines que entra la ciudadanía plena de las mujeres. Y apenas tuvimos el derecho al voto, pero para ser votadas tuvimos que esperar 24 años a partir de esta fecha, en 1979, apenas la primera gobernadora Griselda. Es la primera gobernadora reconocida. Entonces vemos que para las mujeres este derecho a voto es un avance fundamental. Es un gran paso para la democracia en México y toda Latinoamérica, porque las mujeres somos la fuerza de la democracia. Sin mujeres no hay democracia. Entonces, ¿cómo vemos la importancia de votar? Votar no nada más es pertenecer a un partido político, militar o simpatizar, sino simplemente es una participación ciudadana en la cual ejercemos nuestros ideales. ¿Qué es un ideal? En este sentido, quiero explicar. ¿Qué es un ideal? Un modelo a seguir, con metas, con objetivos, con partes, con una serie de procedimientos a seguir para llegar al fin determinado. Entonces, vemos que mucho se ha debatido al hablar de lo que son las elecciones. Si bien es cierto que el voto es un derecho, como ciudadanos de un país, también es un derecho a anularlo y en muchas ocasiones es un acto de libertad y de rebelión pacífica. Pero en este sentido, hablamos ¿qué es la democracia?
porque el voto va va aunado con una serie de elementos que forman lo que es la democracia. La palabra democracia es un término referido para designar a unas formas en las que el gobierno puede ejercerse el poder político del pueblo y para el pueblo. Es la suma formal que describe al gobierno y al pueblo, la sustancia, lo que gobierna al pueblo. Esa es la democracia. Es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía, pero una democracia ideal con participación de la ciudadanía es una parte fundamental para materializar todos los campos políticos. Por eso es necesario que entre gobernantes y gobernados, nosotros los ciudadanos somos los gobernados y los gobernantes son los que elegimos por medio de esta democracia para establecer este diálogo y alcanzar objetivos comunes. Esto conlleva a toda una serie de formas y requisitos que reúne la democracia. Vemos cómo la democracia ya es una forma de poder que es ejercida por el pueblo mediante mecanismos legítimos. Este mecanismo legítimo es el voto, es la participación ciudadana. Pero etimológicamente la palabra democracia viene de dos vocablos, que significa demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. El poder del pueblo va unido. Significa el poder, así la democracia es el gobierno del pueblo. El término democracia es extensivo a las comunidades, a grupos organizados donde todos los individuos participan en la toma de decisiones de manera participativa y horizontal. Este mecanismo funciona mediante el sufragio universal, libre y secreto, a través del cual se eligen a los gobernantes y dirigentes. Las elecciones se llevan a cabo mediante un sistema de mayoría relativa, de representación proporcional o de ambos. Sin embargo, la existencia de las elecciones no es un indicador suficiente para afirmar que un gobierno o régimen democrático sea democrático. Es necesario que se conjuguen diversas características que están implícitas y están explicadas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la democracia tiene una serie de características indispensables y fundamentales. Es ser entendida, número uno, como una doctrina política. Es una forma de organización social para elegir a nuestros gobernantes. Entre muchas de sus características tenemos las más importantes, que están implícitas en nuestra Constitución, como ya lo había comentado. Es número uno, el respeto por los derechos humanos consagrados en la Organización Nacional de Naciones Unidas, en la ONU, y de la libertad individual. Todos tenemos ese derecho a ejercer esa libertad individual de votar. No puedo decirle a tu abuelita, ves y votas a nombre de nuestra familia, nombras a nombre de todos. No, es una decisión y un derecho individual que solamente cada uno de los individuos puede lograr. La libertad de asociación y de beligerencia política. Podemos irnos militar o podemos simpatizar en el partido que mejor a nosotros nos gusten sus ideas, sus ideales. Podemos militar en otros partidos. Recordemos que la división del poder está en diferentes actores sociales, como los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, la democracia es una de las características, es que el sufragio es universal, libre y secreto, y que es una representatividad, porque cada uno de los votos representa la intención de elegir a cierta persona presentar políticamente en tanto legislativo, y debe de haber una alternancia de poder. Término para algunos gobernantes de 3 años, de 6 años, etcétera. Y debe de haber una libertad y una libertad de opinión. Unos segunditos, hablar del logro más importante de la Cuarta Transformación, que es la paridad en todo.
Cuando hablamos de paridad en todo, hablamos de igualdad hacia las mujeres y igualdad hacia los hombres. Pero ¿en qué se basa en esta participación en las elecciones? Pues tiene mucho que ver, porque la participación de las mujeres, como ya había mencionado, no se había visto antes. Entonces, tenemos apenas 64 años ejerciendo el voto. Tenemos derecho a votar y a ser votadas. Y tenemos derecho a Pues como todo detalle técnico y en vivo, nuestra compañera de repente está teniendo unos detalles con el internet, pero la conferencia está maravillosa. Es un tema de interés de todos y de todas. Y aquí seguimos conectados. Ya volvió Ana Rosa Pérez. Sí, perdón, es que creo que las distancias afectan un poco el internet. Sí, entonces les digo que la paridad es uno de los logros más importantes para estas elecciones políticas. Entonces, y la limitación del poder de los gobernantes, porque está basado en el pueblo. El apego al Estado de Derecho, que es un derecho consagrado en la Constitución política. A esto, estas breves características de la democracia vienen consagradas en el artículo 40 constitucional y empiezan desde el artículo 35, el 36, el 40, el 73, el 115 y el 122, que habla de votar, las obligaciones de votantes y votados, qué es la democracia. El 73 es del referéndum y del plebiscito, que más adelante voy a hablar. Del 115, que es la forma de gobierno, y el 122, las autoridades para expedir el referéndum y el plebiscito. Entonces, como vemos, todo esto está consagrado en nuestra Constitución para ejercerlo. Entonces, aunado a estos tipos de democracia, tenemos dos tipos de democracias, la representativa o directa o la democracia participativa. La democracia representativa es la que ejercen los ciudadanos a través de sus representantes elegidos mediante el voto en elecciones libres. Es decir, nosotros votamos por una persona y esa persona nos va a representar en todos los niveles, en todos los ámbitos, nosotros en nuestra casita y él va a representarnos en todo lo que tenga que hacer a nivel nacional, haciendo leyes, etcétera. Entonces, de este modo, el ejercicio del poder está en la voluntad política, se ha hecho recaer en los dirigentes. Ese poder es el sistema más practicado en el mundo. Anteriormente, en el periodo neoliberal en México, era el más utilizado en México. Pero este tipo de democracia terminó en el 2018, cuando empezó este fin del periodo neoliberal. Entonces, en este sentido, esta democracia directa se puede decir que es de la antigüedad, cuando todos los representantes ejercían el voto directo, y el gobernante nos representaba. Espero no irme muy seguido por la señal, una disculpa de antemano, pero el voto era en el periodo neoliberal, como les comentaba. De este modelo inspira el funcionamiento de pequeñas organizaciones comunitarias, como parte de una realidad local puntual, por ejemplo, las asambleas vecinales o ciudadanas. Porque como el gobernante representamos, nosotros como ciudadanos nos hicimos de una pasiva. Nos quedábamos en casa de una manera pasiva. Solamente se podría decir que íbamos de nuestra salud, de las necesidades del alrededor, de agua, de nuestros derechos, en manos de los gobernantes.
Entonces, en este sentido, surgió la democracia participativa. ¿Pero qué es la democracia participativa? La democracia participativa es una organización política que pretende que los ciudadanos participen de forma activa, más directa, con una capacidad de intervención, de influencia, de toma de decisiones de carácter público, mediante mecanismos adicionales al voto. Esto ya es una cuestión más, más activa de todos nosotros los que votamos. Incorpora nuevamente a nosotros los ciudadanos a la vigilancia y control de la aplicación de las políticas públicas, que los ciudadanos estemos organizados, preparados, o que conozcamos, simplemente que conozcamos la ley para decidir si la queremos seguir o la necesitamos modificar, porque hay muchos derechos plasmados en nuestra Constitución que no conocemos, que están ahí nada más de facto, pero están escritos, pero no están de hecho. Entonces, esa es la diferencia de la democracia participativa, que podemos expresarnos a favor o en contra de las situaciones, de las necesidades de la gente que veamos en nuestra comunidad. Entonces, en este sentido, podemos decir que el sistema democrático de un país es un proceso electoral, ya que todos sus habitantes tienen derecho a participar de manera libre y sin presiones para elegir a sus representantes, porque una vez que ya fuimos activos, conocimos propuestas, pudimos debatirlas, pudimos ver si se adecuan a la realidad, si van conforme a las leyes. De esa manera más activa, la ciudadanía puede elegirlos de manera más libre. Entonces vemos cómo el voto, que hablaba en un principio, se vuelve una pieza clave en todo sistema democrático. Y en este sistema democrático existe, en estos días de pandemia, se está viviendo un proceso muy especial, porque todas las campañas son casi vía electrónica, no hay casi campañas presenciales bajo los lugares o donde esté permitido por la pandemia. Entonces, en este sentido, la violencia política y de género contra las mujeres se acentúa más. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos que hacer 3 roles de la casa: los roles de cuidados en las mañanas, la familia, y encima de todo, salirnos o adoptar una actividad en la cual esta actividad nos ocupa todo el tiempo y no nos deja tiempo a las mujeres para ejercer las cuestiones políticas. O como todas las campañas son utilizadas por medios, por redes, por espacios digitales, las mujeres se vuelven como un botín político. Recordemos que sin mujeres no hay democracia. Entonces, ha transitado una década y media en la cual la sociedad ha ido aumentando su poder de participación política. Sobre todo, se ha vuelto un visor político que demuestra opinión sobre los procesos electorales de forma clara a través de los mismos. Recordemos que en las últimas votaciones del 2018, presidenciales, fueron de las más alta participación política en todo el país. Fue alrededor de arriba de un 63% de los votantes que ejercieron su derecho. Entonces, esto que refleja que al haber una mayor participación política, hay una mayor confianza en las instituciones de gobierno que dan legitimidad y certeza a la elección de nuestros gobernantes, y dan legitimación en los dos sentidos, tanto a los votantes como a nuestros representantes. Entonces, porque dado el neoliberalismo de los sexenios pasados, esta confianza y esta legitimidad se había perdido por los fraudes electorales, se había perdido completamente. Entonces, a partir del 2018 se vuelve a retomar esta fuerza, esta confianza en nuestras instituciones mediante el voto. Entonces, por eso es tan importante estas elecciones, además de que se van a elegir un número muy alto de representantes públicos, de representantes, que tenemos esa ola de certeza
que las elecciones son legítimas. Por tanto, como mencionamos, es cierto que la democracia no es sinónimo simplemente de votar, sino de la legitimación del gobierno que nos defienden como sociedad. Entonces, es importante el voto para asegurar la máxima participación de los que pueden ejercer ese derecho. Pero en sí, la democracia aquí entre nosotros, entre los que vamos a votar, ¿qué es? Es un diálogo, es un debate, es un contraste de ideas, de proyectos, es algunos comentaristas y algunos periodistas, algunos politólogos le llaman la fiesta de la democracia, porque es un contacto con la ciudadanía que cada vez es más activa y más participativa. Entonces, a nosotros como ciudadanos que participamos con ese derecho y esa obligación de votar, es nuestro deber evaluar cada una de las propuestas políticas y ejercer nuestro derecho a elegir lo que mejor nos parezca. Entonces, en esta democracia representativa, que es la democracia del poder político que procede del pueblo, no es elegido por el gobierno, sino por sus representantes, que son los elegidos por medio del voto. Entonces, la instalación del Congreso está establecida en nuestra Constitución política desde los artículos 50, 51, 52, 53, 54 y 56, que habla de la democracia representativa. El artículo 50 habla de la Cámara de Diputados y Senadores. El artículo 51, que es el tiempo de los representados, que son electos cada 3 años. El 52 habla de la integración de la Cámara de Diputados y Senadores. El 53 de los distritos electorales. El 54 las bases de la elección, que deben de ser 200 diputados, etcétera. Y el 56 habla de la Cámara de Senadores. Entonces vemos cómo es muy importante estos artículos porque es la esencia del sistema democrático representativo de nuestra República Mexicana, de nuestro México. Y en esta democracia participativa, de acuerdo con la Constitución política, se establecen dos figuras importantes, que son para la participación política y llevar a cabo esta actividad política de los ciudadanos, que es el referéndum y el plebiscito. Estos otorgan a los ciudadanos un mayor control, una decisión más activa y directa de la capacidad de intervención, de influencia, de toma de decisiones, que le da un carácter público. Es una facultad de los ciudadanos ejercer este plebiscito y este referéndum, ya que el ciudadano no esté limitado o amarrado nada más con su papel al ejercicio del sufragio, como ocurre en la democracia representativa. ¿Ven la diferencia? La democracia participativa tenemos más herramientas, más brazos de acción, más interacción con las votantes, con la sociedad, que con la democracia representativa, que nada más nos representa, pero ya nosotros en nuestra casita, nuestras cosas, y ellos a seguir allá lejos, ahí en los congresos, en los palacios municipales, etcétera. Entonces, y no sabemos qué decisiones tomaron, por qué lo hicieron. Entonces, estas herramientas son muy importantes para el ejercicio democrático, ya que asume un rol protagónico y activo positivo dentro de la política, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional. Entonces, es uno de los retos de la democracia participativa, es crear, estar integrada por ciudadanos activos, organizados, preparados para asumir el papel dinámico de la escena política, individuos a quienes desde la propia escuela se les eduque para participar en este sistema político. Por eso es tan importante la democracia participativa, y se debe de ir cambiando la mentalidad desde que van los niños en la escuela a participar, a conocerlo. Por ejemplo, a las mujeres
las leyes sobre las mujeres, el derecho a la salud de las mujeres, incluye el derecho a decidir sobre su cuerpo, por ejemplo, el derecho al aborto. Es un derecho, no es como el derecho al divorcio, no están establecidos y es un derecho que se puede o no tomar. Entonces, muchas mujeres no sabemos no saben cuáles son los derechos de las mujeres. Entonces, es muy importante que desde chicos los niños entiendan que deben de participar y conocer estos derechos. Básicamente, persiguen que el ciudadano se involucre en estas decisiones porque al no involucrarse, dejar que otros decidan por ti al representarnos, quién sabe cómo, de qué manera, pues nos dijeron en campaña, sí, pero a la hora de representarnos ya pues, fue diferente. Entonces es una medida de control, como una medida de vigilancia para verificar la implementación. Ante esto se han promovido asambleas, se han promovido debates, pronunciándose a favor o en contra. Es parte de la democracia participativa, ver si estamos de acuerdo, ejercer, por ejemplo, yo vivo en la demarcación territorial Benito Juárez y formamos una asamblea municipal del partido Morena y en la cual nos reunimos todos los jueves a deliberar acerca de la situación política del país y es un derecho que tenemos porque estamos participando activamente en cuestiones de política. Ahorita vamos a evaluar a nuestros candidatos, vamos a ver sus propuestas, los que los van a apoyar, quienes no, o de qué manera vamos a apoyar en estos tiempos de pandemia, cómo podemos hacerlo. Entonces, es para que exista una sociedad más justa, más plural y con mayor inclusión social. Entonces, ¿qué les parece hasta aquí? ¿Cómo ven estas formas de participación? Está mucho mejor, ¿verdad? Está muchísimo mejor y estamos encantados de que por fin haya llegado una persona que eligió el pueblo al Poder Ejecutivo. Estamos encantados con lo que ahora se está haciendo por la cuarta transformación y definitivamente todos estos puntos son de suma importancia para todos los ciudadanos. Lamentablemente la formación política no la tenemos en la educación básica. Es por eso que todos los ciudadanos debemos estar informados y estarnos capacitando con toda esa información, Ana Rosa, que nos estás proporcionando. Sí, es muy importante. Entonces vemos algunos países como Latinoamérica o Venezuela, Colombia, autodeterminan su sistema democrático y participativo, inclusive con 2 vueltas de gobierno, 2 vueltas de elección a sus personajes. Esa es otra forma de una democracia participativa. Entonces vemos cómo hay más mecanismos prácticos de participación. Y entre esas otras formas existe el plebiscito y el referéndum, que tienen la finalidad de una sanción o derogación de una ley para revocación del mandato y de un gobernante. La finalidad del referéndum es un cambio de la ley, mientras que la del plebiscito es la aplicación de esa ley. Es un mecanismo de participación ciudadana propio de los regímenes democráticos. Por ejemplo, el plebiscito es un pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo, como un mecanismo de participación ciudadana. Y el referéndum es el mecanismo de votación, de consulta a la ciudadanía que se verifica regularmente. A esto puede ser el referéndum sobre el juicio a expresidentes. Es un referéndum. Y para el plebiscito tuvimos el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que fue un plebiscito. Entonces ahí tenemos 2 ejemplos de plebiscito y de referéndum. No sé si se puede poner el video del referéndum para que lo conozcan. Dura muy poquito, pero es una explicación muy buena del referéndum.
Los ciudadanos podrán elegir si desean que se investigue y eventualmente se enjuicie a 5 expresidentes de México. La Suprema Corte avaló el jueves la realización de la consulta del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador para proceder contra sus 5 predecesores. De esta manera queda aprobada la pregunta y de tal suerte que ha quedado aprobada la constitucionalidad de la materia de la consulta y reformulada y aprobada la pregunta que ha considerado adecuada este tribunal. La moción fue aprobada por 6 de los 11 magistrados, aunque aclararon que no se requiere del apoyo ciudadano para poder juzgar a los exmandatarios, pues ni la Constitución ni las leyes establecen obstáculo alguno para llevar ante la justicia penal a los expresidentes. Un juez propuso declarar la consulta inconstitucional, alegando que puede vulnerar la presunción de inocencia, así como afectar la procuración de justicia y el debido proceso. Los 5 expresidentes que López Obrador propone investigar y eventualmente juzgar gobernaron desde 1988 hasta 2018. Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ninguno tiene causas abiertas en su contra. López Obrador ha sostenido que la corrupción es el principal mal de México, pero ha rechazado apoyar directamente acciones judiciales contra los exgobernantes, argumentando que no quiere ser tachado de vengativo. Desde que asumió el poder, instó a que sea el pueblo el que decida el posible enjuiciamiento de sus predecesores, mediante una consulta ciudadana. Recoger las firmas. Muy bien, regresamos. Bueno, Ana Rosa. entonces, como vemos, son herramientas políticas, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Sí se escucha? Bueno, ¿sí se escucha? Sí, sí te escuchamos, Ana Rosa. Entonces, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, gracias. Bueno, pues, ¿qué les pareció? Entonces, como vemos, este referéndum y este plebiscito nos ayudan a decidir directamente sobre un asunto en particular. Además, que incluye un rol legítimamente incrementado de la participación ciudadana y la toma de decisiones. Tiene un efecto educativo en la población, quien inevitablemente se vuelve mayor informado de los temas de consulta y se convierte en más que una forma complementaria de hacer gobierno y del ejercicio del control social. Entonces vemos que tiene más ventajas, es una extensión Parte de estar en vivo, no hay ningún problema. Entonces vemos cómo esta democracia es mucho mejor. Gracias, perdón. Sí, se convierte en una forma, una ventaja mucho más amplia para la iniciativa popular. Y esto a su vez a los formados nos entusiasma más la manera de participar y de decidir. Y esto a su vez a nuestros gobernantes los hace más responsables respecto a la ciudadanía, más el interés en los asuntos que obliga a la discusión pública con diferentes puntos de vista. Recordemos que la democracia es debate, es participación, es hablar, es coyuntura, es el centro de la agenda de las prioridades de la ciudadanía, la democracia. Entonces, y como ejemplo de plebiscito, tenemos, no sé si ustedes subieron, la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ustedes escucharon eso, que están ahí en el norte del país, se llevó a cabo del 25 al 28 de octubre en el 2018. Y fue realizada por el gobierno de nuestro presidente días antes de que asumiera la presidencia de México. Entonces hubo un plan, este plan obtuvo el 69
95 de los votos de 1.067.859 personas que participaron en la consulta. Claro, es menos del 1% del padrón electoral, pero ya es un avance en la participación política de los ciudadanos, el decidir si quiere o no alguna situación en particular que afecte a todos. Entonces vemos cómo estas dos herramientas, antes en los periodos neoliberales de los sexenios anteriores, no se utilizaba esto, se utilizaba la fuerza, la represión, o mucha demagogia, nos decían mentiras y en realidad no había esta situación de democracia participativa. Nos decía, había unos ejemplos, pero realmente no hay nada concreto referente a esto, porque no se dejaba que la ciudadanía pensara. Dado a esto estaban los fraudes electorales, las encuestas a modo, las cuestiones de la corrupción, regalar despensas, como dicen, frijol con gorgojo, todas estas cosas que hacían que la credibilidad y la legitimidad de la democracia se pusiera en duda, ¿no? O como nos dice nuestro presidente, que la figura del político estaba muy mal educada, ¿no? Muy mal señalada, porque siempre se decía que era un corrupto, que era un bandido, que nada más llegaban al puesto para enriquecerse y enriquecer a sus familiares y dejando al pueblo en la pobreza, ¿no? Entonces todo terminó con el periodo neoliberal. Y ya para concluir, ya nada más 5 minutitos y si quieren vamos a las preguntas, tengo la democracia deliberativa. La democracia deliberativa actual se trata de una manera tanto de hombres como de mujeres que pueden participar en todas las asambleas y, como lo dice el nombre, deliberar acerca de los principales objetivos de este tipo de democracia, deliberar acerca de qué es lo que queremos los ciudadanos. Por eso es importante las asambleas, las comunidades, las juntas vecinales, la forma de organización comunitaria para deliberar en estos principales objetivos de la democracia. Hace alusión, pertenece a la acción del resultado de deliberar, de solucionar algo, de la premeditación, de meditar, de polemizar, cualquier tipo o elemento relevante para una determinación y poder realizarlo en una participación política. Entonces, la participación deliberativa reconoce a ciudadanos libres e iguales mediante un proceso de argumentación, de raciocinio, que son capaces de llegar a puntos de encuentro, de valorar la democracia, a una mirada del mundo, tomar ciertos compromisos de la sociedad. A esta deliberación, yo también quisiera hablar un poco porque es parte de la paridad, la igualdad entre hombres y mujeres que tenemos para ejercer esta definición de deliberar, de hablar, porque cuántas veces en las sobremesas de casa, de comida, nos dicen a las mujeres, no hablen ni de política, ni de fútbol, ni de religión, porque son temas polémicos. Inclusive a las mujeres no se nos deja hablar de esos temas, que son pláticas de hombres, ¿no? Entonces, en este sentido, la paridad abre todas esas puertas y termina con todos esos mitos y esas formas culturales que nos implementaron desde que somos chicas, que vienen traduciéndose en violencia política, porque ahora las mujeres ya no, y estamos enteradas de situaciones políticas que suceden a nivel nacional y mundial. Acaba de suceder por parte de la ONU, Foro de Igualdad, una serie de cuestiones participativas para las mujeres, para empoderarnos, para ejercer nuestros derechos, y entre esos está el de voto y de ser votadas. Entonces, en esta democracia deliberativa, es de reconocer a los ciudadanos libres e iguales, exige a la democracia una conducta distinta, porque habla es cambiar las preferencias que permiten a la gente decidir cómo actuar. Entonces, la deliberación es cuando lleva una decisión que compromete a una comunidad.
Y en esta comunidad hay hombres y mujeres. La discusión de un trabajo de seminario tal vez no es política, pero los participantes pueden aprender que hacerla de forma individual, pero no deciden actuar colectivamente, pues puede ser que no es una deliberación política democrática. Se produce cuando el debate lleva a decidir por medio del voto. Si un dictador escucha una discusión y luego decide, la deliberación política pues no es democracia. Entonces debemos entender que esta democracia deliberativa es importante, muy ligada a la paridad y a la igualdad entre mujeres y hombres para ejercer el derecho a voto. Pues, ¿qué les parece? Sí, sí, empezamos con las preguntas. A ustedes, Claro. de terminar con un video que los pasé hace un momento, porque mucha gente dice, a mí no me gusta la política, o a muchas mujeres, no, es que yo no participo en política, odio la política, no sé ni qué es política. Pero ustedes sabían que el decir que no eres política, estás haciendo política. Entonces, debido a esto, la política es un conjunto de actividades que son con la toma de decisiones, con unas formas de hacer poder entre individuos, la distribución de los recursos, es el arte, la doctrina referente al gobierno de los estados, la ciencia que trata del gobierno, las sociedades. Entonces, como vemos, es importante la participación política. Al ser nosotros partícipes de esa democracia participativa y representativa y esta deliberativa, estamos haciendo política. Me decía una señora en el mercado, no, es que a mí no me interesa que suban y bajen el precio de la gasolina, porque yo no tengo coche, no me interesa que la suban. Ah, bueno, y no me llega ni me atañe, por eso a mí la política no me interesa. Ah, mira, pues yo le pregunté, bueno, entonces ¿cuándo vas al súper? ¿Que la fruta y la verdura y la carne llega sola? Entonces vemos cómo las políticas se vuelven en cuestiones personales y lo personal se vuelve político. Entonces, las personas que no quieren participar en política están haciendo política. El no participar es hacer política, pero cotidianamente todos, no hay persona que no haga política. Y ante esto quisiera poner, si me permiten ustedes y están de acuerdo, en poner el video del analfabeto político de la mañanera. Muy bien. Gracias. Entonces a veces se dice, yo no soy político. A mí me gustaría, ¿no tienes el poema de Brecht sobre el analfabeta político? A ver, porque es interesante. Claro, una cosa es la política y otra cosa es la politiquería. Eso sí se tiene que distinguir. La política es una actividad, es un oficio, algunos dicen una ciencia, un arte, pero en fin, es algo importante. Y ya sí, ahora te toca a ti. Bueno, es el poema de Bertolt Brecht, de dramaturgo alemán, y dice, el analfabeta político. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas, dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe
el imbécil, que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales. Entonces no hay que ser analfabeta político. Pues bien, ¿cómo ven ustedes? ¿Hay que votar o no hay que votar? Hay que votar. No seamos analfabetos políticos. No seamos analfabetos políticos, exactamente. Con esto quise terminar esta pequeña presentación. Quisiera ver si hay preguntas. Sí, yo te quería platicar que ¿Sí? Precisamente el tema del plebiscito es un tema muy interesante aquí en Chihuahua, porque en el 2019 se llevó a cabo uno. Y desconozco si en la historia se había hecho otro aquí en el municipio, pero la alcaldesa con licencia actualmente quería hacer un proyecto de luminarias concesionadas que iban a costar 6,200 millones de pesos. Y los íbamos a pagar en los próximos 15 años. Entonces, un grupo de ciudadanos se unieron y empezaron a organizarse para precisamente hacer una encuesta, y por medio del Instituto Estatal Electoral se realizó un plebiscito en la ciudad de Chihuahua. Y esta iniciativa, pues, entonces los ciudadanos alzamos nuestra voz y debemos de hacer más uso de este tipo de herramientas que la misma Constitución nos otorga como ciudadanos. Levantar nuestra voz y decir en las cosas que no estamos de acuerdo y que no creemos que sean para el beneficio de nuestra comunidad. Entonces, qué bueno que nos recuerdas todo esto con lo que contamos y debemos utilizar para precisamente la democracia. Muy bien, pues Sí. si tenemos alguna persona que tenga alguna duda o un comentario, hay personas que han mandado saludos, de Teresa Zárate manda saludos, Elia Velasco y algunas otras personas que nos han mandado saludos de la Sierra de Chihuahua, de la frontera bonita de Chihuahua, Ciudad Juárez. Y pues definitivamente estamos encantados con esta clase de formación política, Ana Rosa, que nos has dado. Es un honor tenerte. No sé si Guillermo Alarcón, ¿quieres comentar algo, alguna pregunta que tengas? Sí, tengo algunas preguntas para Ana Rosa Pérez, aprovechando que eres abogada y activista feminista. Si pudieras resumir qué se ha logrado con el voto de la mujer últimamente en la política, o sea, como la ley Olimpia, ¿qué otras leyes se han promovido para beneficio de la mujer? ¿Podrías repetir la pregunta? Se cortó. Sí, claro. La ley Olimpia es reciente. Es totalmente para evitar filtrar fotografías inapropiadas de las parejas sentimentales o exparejas sentimentales. ¿Qué otras leyes se han creado para ayudar a evitar esta clase de crímenes? O sea, el voto femenino que ha logrado contundentemente en la política actual mexicana. Sí, mira, el voto femenino, como yo lo mencionaba en un principio, es un gran paso para la participación política de las mujeres, para la participación activa, representativa de las mujeres, porque da a las mujeres una parte de empoderamiento como ciudadanas, como el piso parejo que le llaman, rompe con una serie de techos de cristal, y aunado a esto, es un parteaguas y la puerta abierta hacia la paridad, porque
las mujeres somos un sujeto activo de la democracia, somos una parte fundamental. Mujeres y hombres complementamos la democracia. Entonces, creo que el derecho al voto es una parte de la corona de empoderamiento de las mujeres, una parte de la corona, un complemento a la vida política de las mujeres, un gran paso a la vida inclusiva de las mujeres. Antes las mujeres estábamos relegadas, no se podía estudiar, muchas mujeres no podían estudiar, decían, ¿para qué te casas? ¿Para qué estudias si te vas a casar? O el lugar de la mujer es la cocina, o usted dedíquese a lo suyo, vaya a atender las camas a su casa, y no daban oportunidad de que las mujeres nos realizáramos en la participación activa de ser votadas y ser y este es un gran paso para las mujeres y además avances a favor de las mujeres. Para mí el más importante, entre otros, todos son importantes, pero la paridad para mí es el derecho que es el eje central de los derechos políticos de las mujeres. El derecho al ILE, que nada más está en 3 estados de la República, pero vamos a trabajar para que esté en todo México, porque es un derecho que debemos tener las mujeres. La ley y los protocolos para atender la violencia contra las mujeres, las políticas para proteger el empoderamiento de las mujeres, impulsar la toma de decisiones. Tratar de quitar las desigualdades económicas que venían trayendo mujeres desde las mujeres de las comunidades, las mujeres más pobres, tratar de quitar esa brecha de desigualdad de las mujeres, para mí es un paso muy importante y viene trayendo primero el voto. Estamos en cuanto a sistemas feministas, estamos en la 4ª ola y esta 4ª ola ha traído innumerables derechos para las mujeres para tener una vida plena y llegar al empoderamiento total. Pero ¿cómo se llega? Pues con reformas públicas, con políticas públicas, con leyes, con participación, con plebiscitos, con referéndum, para llegar a terminar con esa desigualdad económica. Por ejemplo, hay protocolos para atender el acoso sexual. En este caso está la ley Olimpia, como acabas de mencionar. La pensión a adultos mayores ya es un derecho constitucional, inclusive para las mujeres. Un código de conducta para funcionarios públicos. La incorporación de las trabajadoras domésticas al IMSS, el protocolo de la violencia laboral, el beneficio de las jóvenes construyendo el futuro, el reconocimiento de las mujeres indígenas que tienen derecho a su propiedad y a la tierra. Todos estos cambios son para empoderar a las mujeres, para que las mujeres puedan tener ya más derechos, inclusive derechos políticos, y ya están plasmados en la Constitución para llegar a una verdadera autonomía económica. Pero, ¿qué te parece si para que todos los ciberescuchas entiendan mejor esta pregunta y ponemos el último video que le hice el favor de pasar, si me permiten, a Laura, de poner el video de los avances para las mujeres de la 4ª transformación? Sí, te lo pasé, así te va a pasar. Entonces, es un video muy, muy pequeño nada más, porque bueno, como estamos en época de campañas, no podemos hacer demasiado particular, pero a grandes rasgos creo que
la Cuarta Transformación ha traído grandes beneficios y grandes derechos para las mujeres. Y ir construyendo esta igualdad para las mujeres, este avance para mujeres. Podemos compartir otro video, ahora sí, de los avances de la Cuarta Transformación. Claro, 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 claro. Claro, usted, Las mujeres que integran el gabinete del presidente sí se los... ok, gracias. de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hicieron un recuento de las políticas que la actual administración ha implementado para proteger y empoderar a las mujeres. Destacaron que el actual gobierno tiene la intención de integrar a las mujeres en la toma de decisiones. Son tiempos de hechos y no de palabras. Estamos empeñadas y ocupadas en dar resultados para cambiar las relaciones de opresión, explotación, en particular las desigualdades económicas, que son las que más vulneran a los grupos históricamente discriminados y en particular a las mujeres y especialmente a las mujeres indígenas. Entre las acciones que se informaron se encuentran la creación de protocolos para la atención y sanción al acoso sexual, la creación del primer código de conducta con perspectiva de género para funcionarios públicos, la pensión para el bienestar de adultos mayores que llega a 4 millones de mujeres, incorporación de trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social, la creación de protocolos de actuación en caso de violencia laboral, 10,000 beneficiarias del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que están trabajando en rancherías, el reconocimiento de las mujeres indígenas y su propiedad para la tierra. Reconocerles como las dueñas legítimas de sus tierras y apoyarles para que esas tierras les dé autonomía económica, que les ayude a superar la violencia económica que genera la pobreza. Finalmente, la encargada de la política interior lanzó un llamado a las mujeres que estarán en la marcha del próximo domingo en la Ciudad de México y en el resto del país a comportarse con civilidad y paz en el transcurso de las movilizaciones. Hacemos un llamado para que todas las manifestaciones y eventos que tengan lugar con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer se realicen con paz y civilidad. Y estaremos atentas para que las policías de todo el país respeten irrestrictamente el derecho de la manifestación y salvaguarden a quienes en ellas participen. Imágenes, Javier Martínez, información y voz, Alberto Santana, 21 Noticias. Entonces vemos cómo la participación de las mujeres cada vez es mayor. Como antes las personas, las mujeres de las comunidades indígenas no tenían derechos, ni tenían voz, ni tenían nada, eran pues ni siquiera participaban, ni siquiera podían salir a votar, eran las decisiones de los hombres, ¿no? Entonces ahora ya hay mayor participación de mujeres y eso es lo que se trata de hacer en esta cuarta transformación, impulsar esta participación de las mujeres con un protocolo de seguridad para erradicar la violencia política, porque pues todavía en algunos lugares de la República Mexicana las mujeres sufren bastante violencia política y esto se ha venido dando conforme se agudizan y se adentran más estas elecciones y ahora con las campañas políticas. Así es. Y es increíble que el derecho a votar de la mujer haya sido realmente hace poco, le tocó a nuestras abuelas ese periodo, entonces hemos tenido grandes avances, pero ahora siento que en el periodo de la cuarta transformación, con la paridad de género, se ha visto que se ha tomado a las mujeres más en cuenta. Y lo veo también en las mujeres indígenas, que todavía hay mayor grado de vulnerabilidad en ellas y que hay falta de apoyo y de protección hacia ellas, pero gracias a todo este tipo de nuevas leyes y de programas sociales han podido empoderar para bien a todas esas mujeres que habían estado totalmente en un lado. Sí, claro, para este gobierno de la cuarta transformación, primero los pobres, y lo ha hecho a cabalidad.
y ha cumplido a cabalidad. Uh-huh. Así es, definitivamente. Y a veces siento que existen personas que no les cae el 20 que la prioridad son los pobres porque nos conviene a todos. Todas esas personas que no habían sido tomadas en cuenta y que habían estado rezagadas de todos los beneficios de educación, de programas sociales. Aquí en Chihuahua hay gente que se le han quitado esos beneficios y están respingando, pero tenemos que recordar que votamos por una transformación y la transformación es integral. No podemos ver una transformación cuando los privilegiados siguen estando ahí. Tenemos que pensar en los demás y pensar en esas personas que están en extrema pobreza y que necesitan ser levantados para que como país prosperamos más. Entonces, sí. Esa es una parte muy importante que acabas de mencionar, porque esta cuarta transformación quiere evitar precisamente ese monopolio de la corrupción que solo beneficiaba a unos cuantos que estaban arriba y sus familias. Ese es el fin de los gobiernos neoliberales. Pero como nos dice nuestro presidente, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de... Esto viene poco a poco, viene cambiando estructuras, viene cambiando, entonces el conservadurismo, él quiere seguir con el statu quo, sin moverse, teniendo los beneficios para enriquecerse y dejar en el olvido a los pobres, y siendo que los pobres somos los que movemos este país. El pueblo es la parte más noble, la parte más trabajadora. Somos un pueblo de trabajadores y solamente son unos cuantos los que se beneficiaban y los que ahora pues no están conformes con esta nueva forma de hacer política. Ana Rosa, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué palabra les podrías decir para que salgan a votar a la madre soltera, a la adulto mayor que está batallando? Sobre todo sabiendo tanta desigualdad de las mujeres, son la mayoría de la población en México, pero aún así batallan en encontrar empleo porque no sé dónde dejar al niño. Su situación laboral es muy precaria, no las contratan si están embarazadas, si tienen un infante, si no tienen transporte. Su precarización ha sido brutal en los últimos 30 años. ¿Qué les puedes decir para que vayan a votar las próximas elecciones? Pues miren, número 1, salgan a votar para que todos estos programas puedan continuar. A los adultos mayores logren este beneficio. Recuerden que en el 2024 se va a hacer la pensión para adultos mayores y es un derecho constitucional que tienen todas nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, y es importante que salgan a votar los jóvenes, que salgan a votar. Mucha gente critica a los jóvenes que antes les decían ninis, no trabajan ni estudian, pero no hacían nada para ayudarlos, y ahora este gobierno les está dando becas para estudiar, les está dando una cierta cantidad de dinero que también va a ir incrementándose. Muchos los critican porque dicen que se compran un iPhone, que se compran esto. Pues claro, para eso es, para que puedan comprarse lo que no podrían con otros gobiernos que los tendrían trabajando en las esquinas, o perteneciendo al crimen. Es importante salir a votar a todos los niveles, jóvenes, adultos, ancianos, para estos programas, que sigan creciendo los derechos. Siempre las mujeres hemos sido un botín político. Siempre todos los gobiernos habían utilizado a las mujeres para lograr beneficios y a la hora a las mujeres no nos tomaban en cuenta. Siempre hemos sido las más violentadas en todos los aspectos laboral, social, económico. Entonces ahora con estas nuevas leyes que permitan conocerlas, que se difundan y que se lleven a cabo para seguir protegiendo y empoderando a las mujeres en la toma de decisiones. Una mujer que sabe cuáles son sus derechos laborales, políticos, en cuanto a su salud, creo que tiene una mayor posibilidad de desarrollo, tanto laboral como familiar, como socialmente. Creo que es una parte fundamental para las mujeres, la palabra de madre soltera, pues realmente
creo que desde el punto de vista feminista, y creo que no está bien dicho, no es un estado decir madre soltera, era ahora es casada, sí, no es un estado civil, pero es una forma de decir a las mujeres. Entonces, acabar con estos estereotipos, acabar con esta forma de machismo, requiere de todas y todos. Entonces, yo sí les pediría salir a votar para seguir ejerciendo estas libertades, para seguir creciendo como mujeres, porque juntas y organizadas somos más fuertes. Entonces, pues es mi mensaje para todas las mujeres, para seguir reconociendo los derechos. Gracias. Gracias. Y sabes que tocaste un tema muy importante que es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, los llamados ninis, porque hay demasiado desconocimiento sobre ese programa. Se cree que se les otorga un dinero por estar ahí nada más, y no. Se les hace productivos, se les invita a estudiar o a capacitarse en algún oficio, y de esa forma reciben el apoyo. Entonces, hay mucha crítica por ignorancia y por desconocimiento. Y qué bueno que lo mencionas ahora en la invitación a votar, porque existen muchas telarañas alrededor de los programas por los medios que malinforman, por los memes y ¿qué más te puedo decir? Ya sabes, todos los medios chayoteros. Pero es importante saber el enfoque que tienen estos programas. Es para que estos jóvenes sean productivos y se capaciten, ¿verdad? Y las mujeres, las jovencitas que se integren, como mencionaban ahorita en el video, las jovencitas de las rancherías, que aprendan también un oficio y que puedan saber que ellas pueden ser productivas y que pueden también estudiar y salir adelante. Sí, es parte del empoderamiento de las mujeres, aprender un oficio, el tener una independencia económica, pero el cambiar estas estructuras de pensamiento cultural de antes, de que eran los ninis y nadie les hacía caso y se iban a las filas de la delincuencia o buscaban un novio narco las jovencitas o se iban caían en las filas de la trata, etcétera. Es difícil cambiar ese pensamiento neoliberal por un nuevo pensamiento de progresista, de libertades, de trabajo, de empoderamiento, de derechos sobre todo. Así es, y aquí menciona Francisco Portillo, también la derecha pretende estigmatizar a los jóvenes que reciben un apoyo económico. ¿Cuántos jóvenes, cuántos de nuestros padres, de nuestros familiares, de nuestros conocidos hubieran podido sacar una carrera con estos apoyos que ahora tienen la bendición los jóvenes de recibir? ¿Cuántos? Muchísimos. Tenían que salir a trabajar para poder llevar el pan a sus casas. Y eso... Para comprar un cuaderno, para comprar una pluma, para los pasajes, ¿no? Exactamente, para las necesidades básicas de un estudiante. Y ahora me da muchísimo gusto que los jóvenes puedan recibir este apoyo y continuar con sus estudios. Es para el bien de todo México. Muy bien. Entonces, también hay una pregunta que tiene Francisco Portillo que dice, ¿existe alguna ley electoral de revocación para diputados? Sí, exactamente. Sí existe el revocación de mandato. Una figura, que aquí la tengo, permítanme un momentito. Permítanme. Es una opción que tenemos los ciudadanos para quitar a un representante de una institución. Por ejemplo, quieren hacer la revocación del mandato, o de revocar el poder para el del INE. Ajá. Para Lorenzo Córdoba. Para Lorenzo Córdoba. Quieren hacer esta revocación de mandato. Es una facultad que tiene el pueblo para, pero en este caso, quitar al presidente. Y en otros a los se requiera, y esto tiene dos vertientes. Puede ser por el pueblo
Aquí está. Sí, mire, el artículo 54, mire, el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. Hay dos formas para realizar esta prerrogativa. El juicio político de dos maneras. El referente a las elecciones o la vía del juicio político por la vía constitucional, el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, que suspende los derechos políticos por desafuero. Implica demostrar un delito que se hace vía política por un movimiento social, organizarnos como ciudadanos y promover la destitución. ¿Recuerdan que al presidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, le querían hacer un juicio de desafuero? Pues por ahí va la cosa. Ajá, sí. El artículo 105 de la Constitución nos habla de los cambios legales que se pueden hacer en los espacios, en los cargos de representación popular. Ajá. Muy bien. Entonces, ahí está la respuesta con la ley en mano, ¿verdad? Sí, se puede. Sí, se puede. Perfecto, muy bien. Ok, entonces, pues no sé si Guillermo o alguno de los compañeros que nos está viendo tenga alguna otra pregunta para nuestra compañera Ana Rosa. Guillermo. No, estoy muy bien, estoy muy contento con la conferencia, muy ilustrativa y me da gusto todo lo que se va avanzando en cuestión política para beneficio de la mujer, ya que si avanzan en derechos, avanzamos todos, y estoy muy de acuerdo con las manifestaciones feministas, tienen todo mi apoyo, como sea, como las manejen, como las demuestren, yo estoy totalmente de acuerdo porque yo sé que la manifestación no es la causa, la manifestación es un síntoma de algo que tiene que ser corregido. Entonces, muchas gracias por la conferencia el día de hoy y hay que salir a votar. Hay que salir a votar. Gracias por la oportunidad de poderme comunicar y expresar todas estas cosas que son tan importantes en este proceso electoral. Salir a votar, salir a demostrar la fuerza de la Cuarta Transformación. Sí, es que la Cuarta Transformación llegue a Chihuahua. Claro, ¡viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! Bienvenida a Chihuahua, Ana Rosa. Cuando gustes te damos una pasadita por la Sierra Tarahumara, por el desierto, por la capital, por el Valle de las Manzanas, que es Guerrero. ¿Eres bienvenida? Gracias, gracias. Sí, igual por acá, por la Ciudad de México. Aquí estamos en la Gran Tenochtitlán. Perfecto. Cuando gusten venir para acá a la Ciudad de México, Alcaldía Benito Juárez, los llevamos al World Trade Center, a Coyoacán, a Xochimilco. Perfecto, muchísimas gracias. Nos encanta la Ciudad de México. Ay, gracias. Cuando gusten venir, será un gusto verlos en persona. Muy bien. Y te agradecemos la preparación y el tiempo que has invertido en la formación política de las personas que nos están viendo, del Comité Norte Vigilante, que somos un comité de Movimiento Regeneración Nacional aquí en el estado de Chihuahua. Y de nuevo, pues que tengan muy buenas noches todos. Ana Rosa, gracias. Gracias. Muchos saludos. Viva la Cuarta Transformación. ¿Será feminista o no será? Que viva la Cuarta Transformación. Viva nuestro presidente. ¡Viva! ¡Viva AMLO! ¡Viva AMLO! Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Ana Rosa. Y bueno, pues les agradecemos a todos nuestros amigos de la ciudad de Chihuahua, de todas las ciudades que nos visitaron por medios digitales. Y les recordamos que cada lunes estamos teniendo interesantes conferencias de formación política que tanto lo necesitamos, cuestiones que no nos enseñaron ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria. Entonces, es nuestro deber civil tener todo este tipo de herramientas para poder juzgar, emitir juicios y a la hora de las elecciones tomar una correcta decisión de por quién vamos a votar. La próxima semana, el próximo lunes, estaremos también a las 8 p.m. con un muy buen tema que es el poder social, económico
y político, con bueno. un sociólogo experto en este tema. ¿Cómo ves, Guillermo, la conferencia del día de hoy? Estuvo muy buena, estuvo muy ilustrativa y muy útil. En Chihuahua necesitamos mucha cultura política. Nadie nos la enseña. Obviamente no hay interés en enseñar a la ciudadanía. No hay interés en educar a la ciudadanía en lo político. Quieren que todo sea oculto, que nadie se involucre, que cree apatía, pero es nuestra obligación como ciudadanos informarnos y participar. Es nuestra obligación como ciudadanos. Es nuestra obligación. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues sigamos haciendo patria y que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana y que viva la Cuarta Transformación. Buenas noches a todos, gracias. Adiós.